Bien, pues hoy queremos hacer una lectura memorial de la realidad. Vuelves a pasar por el corazón lo acontecido para reconocer a Dios, que les ha tocado el corazón en su humilde tarea. Enseñan a ver con ojos nuevos su gloria. Se trata de ver nuestra vida como un memorial. Se trata de repasar los momentos en que Dios ha pasado por nuestra vida. Por eso, Campos y Sauvage, en su Anunciar el Evangelio a los Pobres, dice que los educadores cristianos somos hombres y mujeres tocados y agraciados por Dios. Yo estoy aquí porque Dios pasó por mi vida y me invita a tocar el corazón. Ese es uno de los puntos más importantes de la mística lasallista, tocar el corazón de nuestros alumnos. Ayer Yepes nos puso este ejercicio donde nos decía qué significaba para nosotros tocar el corazón. Tocar el corazón es tocar el centro de la persona. Llegar al corazón de las personas es no quedarnos en lo superficial. Es lo que le da sentido a nuestra vida cuando al final del ciclo escolar podemos decir como el poeta Casaldáliga, y al final de la vida rasgaré mi corazón y lo mostraré lleno de rostros y de nombres. ¿Cuáles son los rostros de las personas que fueron significativas este año para ti? ¿A qué alumno lograste tocarle el corazón? ¿A qué compañero de trabajo? ¿Para quién pudiste estar cerca? Esta es la invitación de la espiritualidad lasallista, vivir nuestra vida como memorial, es decir, reconocer que no somos frutos de la casualidad y el destino. Somos un proyecto encarnado de Dios, dice Benedicto Joseph Ratzinger en su libro Introducción al Cristianismo. Cada una de nosotros, cada uno, no soy fruto de la casualidad y del destino. Soy un proyecto de Dios. Por eso un creyente le cala en el corazón la pregunta: ¿a qué vine a este mundo? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi vocación? Segundo, misterio salvífico de Dios que los ha envuelto de manera particularísima. A cada uno lo ha salvado según su historia personal, en un tiempo y un espacio concreto. Dios le ha tocado su corazón, lo ha convertido. En esta presentación ilustro con imágenes de un ex joven hermano, Payul. Estamos envueltos en el misterio de Dios que sigue salvando. Para los creyentes, nuestra vida no es un funcionamiento mecánico. Aunque tenemos la tentación de vivir de una manera mecanizada, tenemos la tentación de vivir de una manera automatizada, dice Erich Fromm en su libro Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, la tentación de vivir mecanizados. Y ahora en tiempos de pandemia, bueno, pues han aumentado las tensiones, hemos convivido mucho más entre nosotros. Hay familias que me dicen: yo ya estoy harto de estar aguantando a mi esposa neurótica, y luego ella dice: yo también de aguantarlo a él, y luego los niños están ya que se quieren salir. Bueno, todo esto, ¿cómo puedo leerlo desde la fe? Un misterio de Dios que sigue salvando, un misterio de Dios que nos envuelve. Es una llamada muy personal, muy concreta. Dios les ha tocado su corazón, Dios los ha convertido. Paso de ser un trabajador de la Salle a ser un ministro de Dios y de la Iglesia, como dice el hermano Campos. Paso a ser un ministro de Dios y de la Iglesia cuando reconozco que no estoy aquí por casualidad o por pura motivación humana, que es muy valiosa. Estoy aquí porque de alguna manera el misterio de Dios me ha ido envolviendo. Yo recuerdo mi historia y veo que
bueno, llegan los hermanos lasallistas a mi rancho, me pregunta mucha gente, oiga, pero ¿usted cómo entra si en su comunidad no hay hermanos? Llegan ahí cuando menos los esperaba, que iban a llegar unos tales sayistas, les decían en mi pueblo, porque las sayistas les sonaba como femenino. Entonces llegan los sayistas y que eran hermanos. Yo pensaba que eran protestantes que iban a... Entonces decíamos, ¿y cómo el padre de la parroquia permite que vengan estos protestantes aquí? Y mira, los fui conociendo, me envolví en el misterio de Dios, tocado por personas en particular. Por eso la voluntad de Dios se manifiesta en personas y acontecimientos concretos. Todavía hay mucha gente con fe mágica, ignorante, que espera, bueno, que Dios se le manifieste así como de una manera, una aparición o algo así extraordinario. La verdad es que la comunicación de Dios suele ser suave, suavecito, poco a poquito. Suele ser cotidiana, a través de personas y hechos concretos. Tercero, tu historia es la historia en diálogo concreto con el viviente que va caminando contigo. El Dios de Jesús, comprometido en la historia herida, sigue curándola, salvándola. Hace una lectura espiritual La historia de la Salle es una historia de diálogo con el Dios, con el viviente. La Salle no vive a Dios como una gran teoría, como una gran moral. No, vive a Dios como un viviente, como alguien que lo va acompañando en su caminar. Por eso Benedicto XVI en su Deus Caritas Est tiene una que para mí es la cita más impactante. No se empieza a ser cristiano por el encuentro con una teoría o una gran moral. Se empieza a ser cristiano por el encuentro con una persona viva caminando a nuestro lado. ¿Tú vives así tu fe hoy? ¿Vives tu fe como un diálogo concreto, cotidiano? ¿O tu fe todavía es muy ritualizada, moralista, rezadora? Que no está mal, pero es insuficiente. Para ser un creyente en Dios vivo, necesito vivir a Dios como el que va caminando conmigo. A mí me da mucha fuerza cuando me siento desanimado recordar que no estoy solo, que Dios va caminando conmigo, que tengo hermanos a mi lado, que tengo familia, que tengo amigos. ¿A través de quién Dios se manifiesta en tu historia hoy? Cuarto, marcado por la presencia amorosa, transformante y transformadora de la realidad educando. Invitas a tus discípulos a reconocerse ungidos, crismados, elegidos primero. Empiezo a ser creyente, empiezo a ser ministro de Dios, ángel custodio. Esta imagen ejemplifica bien lo que quiero decir, esta imagen que se proyecta, una transformación de la persona en Jesús. Estamos marcados por la presencia de Dios y transformando la realidad educativa. La realidad educativa nos toca a todos y a todas. El intendente, tengo tantos casos tantos recuerdos de intendentes muy significativos para los jóvenes. Cuando viví en Lagos me acuerdo de que un muchacho lo expulsaron de la secundaria por mendigo, por burro, por lo que sea, y que una de las intendentes que lo conocía desde chiquito, me acuerdo que lo estaba regañando el coordinador y él apenas se reía, pero cuando salió, cuando se estaba yendo, la intendente le metió, pues, ¿qué estás haciendo, muchacho? Yo te conozco desde chiquito. Yo me acuerdo cuando no llegaban por ti, yo esperaba que pasaran, etcétera. Cómo ella fue una presencia educativa,
Una secretaria amable, cuánto bien nos hace, cuánta congruencia le da a la institución. Una secretaria amargada, malhumorada, cuánto degrada, cuánta incongruencia provoca. Reconocer que transformamos las vidas a través de la educación. Una visión ramplona, plana, insuficiente de la educación se queda en la transmisión de saberes. Esa no es formación. Nosotros le damos forma al ser humano del futuro a través de la educación a los niños y jóvenes. Cuando educas, ¿cómo vives tú tu educación? ¿Como una transmisión solo de saberes? ¿O si te ves como alguien que está transformando? De la Salle invita a los discípulos a reconocer, nos invita a reconocernos ungidos, crismados, elegidos primero. Qué importante reconocer que yo estoy aquí porque Dios me amó primero. Es una convicción de la comunidad juánica. Dios nos amó primero. Yo soy alguien amado por Dios. ¿Tú te sientes amado por Dios? ¿O la verdad es que te sientes desgraciada, una vida más bien castigada? Último, cerrando, experiencia fundante. Dios, que conduce todas las cosas con sabiduría y suavidad y no suele forzar la inclinación de los hombres, queriendo comprometerme a tomar por completo el cuidado de las escuelas, lo hizo de manera imperceptible y en mucho tiempo, de modo que un compromiso me condujo a otro sin que yo lo previera al comienzo. Esta es una cita de la que les hablé ayer. Solo puntualizo. Dios nos va conduciendo con sabiduría y suavidad, no violentamente. A veces la vida nos da unas cachetadas, a veces la realidad nos estruja, pero Dios suele conducirnos de una manera casi imperceptible. Por eso Juan Pablo I decía, si Dios es padre, es mucho más madre que padre. El Dios del Antiguo Testamento lo vemos con frecuencia con entrañas de misericordia, compasivo con su pueblo, paciente con los desvíos de un pueblo infiel. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios que la Salle nos invita a creer. Al final de esta sesión, me quedo pensando que, me quedo sintiendo que, lo que quiero hacer con lo aprendido es, ¿qué quiero hacer con lo aprendido? ¿Qué me quedo pensando, sintiendo? ¿Qué fue lo significativo para mí? Adelante, participa.